Eric cayó al suelo. Su ser caía por un pozo sin fondo ni salida. Simplemente caía sin saberlo, sin importarle. Su cuerpo era lo único que se mantenía en tierra, pero eso no significaba algo bueno. Cuando sus padres lo encontraron tirado justo fuera de casa, llamaron a un médico, dándose cuenta de que no estaba enfermo. Solo estaba bajo de ánimos, aunque no parecía algo tan complicado, en realidad era muy difícil de soportar para él. El tiempo pasaba, las clases con el señor Dante se hacían más y más interesantes y complicadas. Eric era sumamente hábil, pero aún así el señor Dante pudo darse cuenta desde el principio de que algo estaba mal en él. Pero uno no puede darle ayuda a alguien que la rechaza. En la casa y la escuela las cosas iban más serias. Cada vez se volvía más frío, parecía no volver nunca como era. El país simplemente siguió. El presidente volvió del alojamiento y el tiempo simplemente pasaba. Y los rumores de un vigilante se hacían más constantes. A pesar de todo, el tiempo seguía sin detenerse. Una vez más era 8 de octubre, pero del 2012. Desde hace 2 años Eric dejó de celebrar sus cumpleaños. Simplemente se limitaba a seguir con una vida rutinaria, sin propósitos más que seguir la orden de esa extraña voz que llegó a él, justo antes de que cambiara su actitud. Ni siquiera se había molestado en saber qué decía la carta que esa chica le había dejado una noche antes. Pero ahora lo más importante era despertar. Eric se levantó de un salto de la cama jadeando, pero al ver en dónde se encontraba se tranquilizó un poco. Lo peor de todos los días es definitivamente el levantarse. Siempre había una pesadilla que lo despertaba por ella. Siempre. Maldita sea, ¿por qué tengo que seguir con esta patética y dolorosa existencia? Ya no quiero continuar así. Eric pateó el mueble que tenía a su lado. Fue entonces cuando se movió un cajón, dejando al descubierto una carta blanca con cinta roja. Entonces Eric recordó esa noche. Pero fuera lo que fuera, ya no le importaba. Ya nada le importaba. Cerró el cajón una vez más y bajó a desayunar. Como todos los días desde su peor regreso a la escuela, su madre le enviaba sonrisas de ánimo que lamentablemente se perdían en la ya inexistente mirada del chico. Se limitaba como siempre a comer en silencio y después de eso simplemente tomaba sus cosas e ignoraba todo lo demás en el sendero hacia su escuela. Sumido en sus profundos y dolorosos pensamientos era como lograba evitar esas estúpidas miradas de la gente. En la escuela, en la calle, en todas partes, siempre había un idiota que lo molestaba por ser diferente. Pero el ser diferente realmente es tan malo. La mayoría de los genios en la historia fueron figuras controversiales o excéntricas. Porque incluso la genialidad está muy cerca de la locura, pero la gente rechaza lo que no comprende. Por eso las personas hacen a un lado ideas que pueden cambiar al mundo. No me vendría mal que hubiera concursos de arquería por aquí. Esperen. ¿Qué mierda está pasando? Justo a su lado había una típica tienda con televisores a la venta que mostraban diversos canales. En una de las pantallas mostraban un noticiero con textos que hablaban sobre más guerras y enfrentamientos violentos entre los mismos países de hacía 2 años. Guerra, hambruna, desesperación, destrucción, dolor. Simplemente dolor. Lo único real en esas falsas alarmas es la muerte. La muerte de personas inocentes por hijos de puta que no reconocen estar equivocados. Que tienen un ego tan grande que con tal de seguir conservando su postura o reputación ante los otros países son capaces de dejar morir a toda su gente. Es un mundo de mierda, con personas de mierda, cosas basura, pensamientos estúpidos y vidas miserables. Y las cosas que les dan sentido a las otras pocas vidas que no son miserables terminan por desaparecer. Se van para siempre y sabes que te sentirás tan culpable y estúpido por el resto de tu vida por la simple razón de que no pudiste hacer nada por evitarlo. Por cambiar las cosas.
porque no pudiste reiniciar el mundo a como era antes de que todo se fuera al demonio. Entonces tu vida se vuelve como la de los demás. Jodidamente miserable. No quería que mi vida fuera así, pero ya era tarde. La había perdido. Aun si simplemente es por un capricho humano, en verdad mi vida estaría mucho mejor a su lado. Quien diga que el amor no es el peor castigo nunca ha estado enamorado. Eso lo sé. Aunque no quisiera saberlo. Lo sé. Eric llegó a su escuela. Pero como siempre, no había nada que extrañara de ella. Lo único que le atraía de esta era que Paulina siempre estuvo allí. Pero ahora que no está, ¿qué se supone que le tenía que agradar? Los arrogantes maestros, las interminables horas de clases que daban de mala gana, las gaviotas que acostumbraban sobrevolar la escuela sin olvidar dejar sus pequeños regalos en el pavimento en los uniformes de quien tuviera la mala suerte de estar justo debajo de esa estúpida rata que mordía los libros del desafortunado que lo olvidara en la escuela, de los malditos chicos que molestaban a todos, o quizá de los que creían tener el coraje para abandonar la escuela y trabajar vendiendo drogas cuando son tan idiotas y cobardes que no duran ni 2 minutos frente a alguien. Se supone que tenía que agradarle algo de eso. El día siguió su curso y después de horas de clases, Eric salió de allí como siempre al final. Alguna vez en esos 2 insufribles años pensó en las drogas como una vía de salida al sufrimiento de su vida. Pero esa voz simplemente no lo dejaba hacerlo. No era su voz propia, sino otra más. Una voz femenina que le repetía una y otra vez que no podía rendirse, que insistía incansablemente que tenía que seguir. Solo por esa voz sigue aún aquí, en este mundo. Es estúpido el pensar que algo tan simple pueda detenerte de hacer las cosas que realmente deseas, pero honestamente, ¿quién no ha sacrificado algo que quería realmente hacer por otra cosa aún más importante para esa persona? Incluso aunque no lo sea realmente. Al fin era la hora del entrenamiento con el señor Dante. Quizá era lo mejor del día. O quizá lo único que no lo hacía querer cortar su cuello en el día a día. Hacía unos meses atrás, el señor Dante le regaló su primer arco compuesto. Era tal y como Eric se lo había imaginado. De hecho, estaba hecho específicamente para él, de parte del señor Dante. Cuando Eric llegó a su estudio para la clase diaria, él se encontraba meditando en silencio. Parece que el señor Dante estaba muy concentrado, porque no me hizo caso cuando llegué y le hablé. Mis clases ahora estaban casi en sus ciclos finales según él, pero honestamente me parecería injusto dejar de ir a su casa solo por eso. Después de un rato el señor Dante abrió sus ojos y se levantó mirándome fijamente. Después de unos minutos de silencio incómodo, el señor Dante habló. Iba a decir algo, pero él me hizo una seña para que me detuviera. Debe ser algo importante. Nunca me había callado. He estado pensando sobre esto por mucho tiempo y he llegado a la conclusión de que eres el único al que podría confiar esta tarea. Sé que no debo meterme en tu vida privada, pero sé por qué estás así. Y antes de que te cuente lo que tengo que decirte, quiero que sepas que sé por lo que estás pasando y quiero ayudarte en eso. Usted no sabe nada. No sabe por lo que he pasado y sigo pasando, así que mejor no hable de lo que... Sé que cambiaste cuando te dijeron que tu pequeña amiga Paulina había muerto. Sé que te levantas cada día con pesadillas, pensando en dejar de intentarlo pero no puedes porque esa voz en tu cabeza no te lo permitiría. Sé que pasas el día buscando nuevas formas de torturarte a ti mismo creyendo que así el dolor de su pérdida será menor. Sé que a pesar de haberlo intentado todo no te sientes capaz de olvidarla. Sé que tus padres quieren llevarte a un psicólogo porque no entienden que no es un dolor imaginario, sino un dolor real, y sé que es el peor dolor que hayas podido sentir en tu vida. Sé que lo es.
Sé que algunas veces ves a una chica de lejos y la confundes por ella, y entonces sientes esperanzas de que realmente esté allí, que siempre haya estado allí. Sé cómo es ese sentimiento de alegría que no te deja ver la realidad, que no te deja ver que ella no es la persona que creíste ver. Sé cuál es el sentimiento de impotencia, estupidez y rabia, y sé cómo es cuando al final de eso solo sientes más dolor del que sentías antes. Entonces recuerdas la razón por la que estás así. Por ella. Sé lo que es también el no poder dormir y sollozar cada noche implorando clemencia a un Dios que creías inexistente, pero que piensas que si de alguna forma existiera y tuvieras convicción en él, quizá te la devolvería. Y por supuesto que sé lo que es vivir con todo eso y más cada día en tu vida desde el momento en que la perdiste. Pero esta miserable existencia que compartimos la intentamos llenar con algo más. ¿No es así? Y aunque tú aún no sabes qué es lo que llenará tu vacío, no tienes nada que perder, ¿verdad? Y aunque no lo creas, también sé sobre esa noche en la que una chica te visitó y te dio algo, ¿o me equivoco? Me quedé helado. No porque sabía exactamente cómo era mi vida desde hacía 2 años, sino porque sabía lo que había pasado esa noche. ¿Cómo carajos puede saber eso? ¿Acaso me espiaba? El señor Dante hizo a un lado la gran alfombra que tenía en el centro de su estudio, dejando ver una compuerta metálica en la que puso su mano haciendo un ruido extraño y abriendo así la compuerta que era realmente gruesa. El señor Dante me dijo que lo siguiera y acto seguido entró bajando por una escalerilla secreta. No sabía qué hacer. No sabía si seguir confiando en él. Pero él era el único que me comprendía. Era el único que sabía lo que sentía. Quizá por eso simplemente lo seguí. Lo seguí por la escalerilla por unos cuantos metros hasta que llegamos a lo que parecía ser un sótano a obscuras. De hecho, realmente era un sótano a obscuras, ¿no es así? El señor Dante me dijo que no tocara nada y entonces encendió la luz. Eric, ¿alguna vez escuchaste hablar del vigilante? Le dije que sí, aunque muy poco en realidad. El vigilante no es algo nuevo que haya aparecido por primera vez hace poco. El vigilante es algo que ha estado acechando a los que se atreven a hacerle daño a inocentes. El vigilante tiene años haciendo su trabajo mucho antes de que nacieras. De hecho, comenzó cuando yo tenía 18. Señor Dante, ¿por qué me está contando esto? Porque el vigilante había desaparecido ya por más de una década. Hasta que tú apareciste. Yo. Pero señor Dante, yo no tengo nada que ver con eso. Y tengo más cosas de las que preocuparme que de una simple leyenda local. Quizá cambiarías de opinión si voltearas la mirada hacia el cuarto y no hacia mí. Entonces Eric se dio cuenta de qué era lo que estaba pasando. Parecía una mala broma. Una increíble mala broma. Un vigilante lo había estado entrenando sin que lo supiera. Y por estúpido que sonara, ahora las cosas eran así. Sé que esto debe ser difícil de asimilar, muchacho, pero también espero que entiendas que lo que viste aquí no debes contárselo a nadie. Más que nada porque ahora te pediré tu ayuda. Realmente te necesito. A mí. Pero si aquí tiene un equipo de todo tipo. Tiene supercomputadoras. Ah, solo son tractos viejos, también necesito actualizarlos. Y tiene un super equipo táctico. No es tanto como crees, la aleación se volvió un problema, y con el tiempo el filo se le debe volver a sacar. Entonces Eric vio el traje, era un traje increíble, parecía una malla metálica ajustable negra con placas que recubrían partes del cuerpo para hacer más flexible el traje.